Mis padres me citaron en un restaurante caro para informarme que iban a tomar mi herencia para la lujosa boda de mi hermana. Dijeron que mi vida era un pasatiempo. Miré a mi tío y asentí. Cuando abrió su maletín, su arrogancia se convirtió al instante en un miedo gélido. Aquí es donde realmente comienza la historia, y no querrás perderte lo que sucede después. Suscríbete al canal para no perderte nada. Siempre tenemos curiosidad. ¿En qué parte del mundo nos estás viendo hoy? Cuéntanos en los comentarios. El agotamiento que sentía no era solo físico. Era un cansancio profundo y agonizante que parecía calarme los huesos. Habían pasado exactamente 3 semanas desde el funeral, y el silencio en mi pequeño apartamento, normalmente un santuario para mi trabajo, era ensordecedor. Estaba sentada en el borde de la cama, mirando una caja a medio llenar de los viejos diarios de la abuela, cuando un mensaje de texto apareció en mi teléfono. Era mi madre, Victoria. Cenamos esta noche en Lejardan, puntualmente a las 19. No llegues tarde. Tenemos que hablar del futuro. Nada de cómo estás. No. Puedes esperar. Solo una orden. Me temblaban ligeramente las manos, secuela de la adrenalina y el dolor que habían sido mis compañeros constantes durante los últimos 6 meses de vida de la abuela. Yo fui quien se mudó con ella cuando la demencia empezó a debilitar su brillante mente. Yo fui quien aprendió a cambiar las sábanas y mover un cuerpo frágil, quien aprendió a cocinar comidas suaves con sabor a recuerdo, quien le tomó la mano durante los ataques de pánico nocturnos cuando olvidaba quién era. Mi hermana Vanessa, que ya la había visitado 2 veces, quería preguntarle si podía usar el collar de perlas vintage de la abuela antes de tiempo para una sesión de fotos y presentarle a su nuevo prometido, un hombre que había estado mirando su reloj durante los 20 minutos completos. Mis padres, Ewan y Victoria, habían estado tan ocupados con el negocio que no pudieron encargarse ellos mismos del trabajo pesado, aunque, sorprendentemente, estuvieron presentes para reunirse con el abogado de sucesiones por la casa. Me froté las sienes para aliviar el creciente dolor de cabeza detrás de mis ojos. Era archivista. Pasaba mis días preservando la historia, asegurándome de que la verdad del pasado no se desvaneciera. Era un trabajo silencioso y meticuloso que requería paciencia y reverencia, cualidades de las que mi familia parecía carecer por completo. Consideraban mi vida pequeña, silenciosa e insignificante. Me levanté y me miré en el espejo del recibidor. Parecía mayor de 29 años. Las ojeras parecían moratones. Pero bajo el agotamiento yacía algo más, una tenacidad, una fortaleza de acero forjada en el fuego de la lenta muerte de la mujer más fuerte que conocí. Mi abuela me había contado cosas en esas horas tardías, momentos de lucidez que perforaban la niebla de su enfermedad. Me había dado instrucciones. Cogí mi bolso y una carpeta manila que guardaba en la caja fuerte. No quería ir a esa cena desarmada. No sabía exactamente de qué querían hablar, pero presentía que no se trataba de mi bienestar. Llegué a Lejardan 5 minutos antes, pero ya estaban sentados. El restaurante era de esos lugares con poca luz, sin precios en los menús y con un silencio absoluto impuesto por el personal. Mi padre, Ewan, hacía girar una copa de vino tinto con aire aburrido. Mi madre, Victoria, se ajustó con cuidado la servilleta en el regazo. Su rostro lucía esa máscara de educado desdén que tan a la perfección le sentaba. Y allí estaba sentada Vanessa, irradiando el brillo artificial de una mujer que cree que el mundo gira en torno a su dedo anular. Al acercarme a la mesa, el aire se sentía opresivo, cargado de una intención tácita. Retiré mi silla. El roce de la madera contra el suelo resonó en la silenciosa habitación como un disparo. «Te ves cansada, Margaret», dijo Victoria, no con preocupación, sino como la observación de un defecto. «Espero que no estés tan deprimida esta noche. Tenemos buenas noticias que contar». Dejé mi bolso en el suelo, sintiendo el peso de la carpeta contra mi pierna. «Estoy bien, madre. Solo necesito acomodarme». «Bueno, acomódate más rápido», dijo Vanessa con entusiasmo, tomando un sorbo de champán. «Tenemos un horario que cumplir». Los miré, a mi familia. Parecían la imagen perfecta del éxito, pero yo conocía las grietas en los cimientos mejor que nadie. Pocos sabían que el suelo bajo sus pies pronto se derrumbaría. La traición fue peor que el dolor mismo, pues llegó con una sonrisa. Sirvieron los aperitivos, pequeñas e intrincadas esculturas de mariscos que parecían demasiado valiosas para comérselas. Apenas toqué la mía. Se me encogió el estómago de miedo, pero me obligué a quedarme quieta y observar.
Eso era lo que mejor se me daba. Al fin y al cabo, era investigadora. Recopilaba datos antes de sacar conclusiones. Así que Ewan se limpió la boca con una servilleta de lino. Hemos revisado las finanzas, Margaret. La herencia. Me quedé paralizada. El testamento aún no está terminado. Papá, el tío Julian es el albacea. Ni siquiera hemos tenido la lectura del testamento. El tío Julian es mayor. Victoria hizo un gesto de desdén con la mano, mientras sus pulseras de diamantes tintineaban suavemente. Está casi senil. Le hemos ayudado a arreglar las cosas. Y hemos tomado una decisión en familia. ¿Una decisión?, pregunté con calma, a pesar de tener el corazón acelerado. Sí, dijo Vanessa, inclinándose hacia adelante, con los ojos brillantes de entusiasmo. ¿Y la boda? Pierre y yo ya hemos estado buscando lugares en el lago Quimo. Es absolutamente esencial que reservemos la villa. Es la única que nos conviene. Parpadeé. Eso suena caro, Vanessa. Pensé que debías tener un presupuesto ajustado. Lo teníamos, sonrió Vanessa. Una sonrisa amplia y dichosa que no llegó a sus ojos. Pero mamá y papá me explicaron que la abuela ha ahorrado una fortuna considerable. Unos $300,000. No. Se me cortó la respiración. Este dinero, el fondo de la libertad de la abuela. Lo había reunido durante 40 años, ocultándolo de las deudas de juego del abuelo y ahorrando de los negocios fallidos de mi padre. Me había dicho específicamente, esto es para ti, Maggie, para tu investigación, para tu propia casa, para que nunca tengas que rendirle cuentas a nadie. Este dinero, dije despacio, estaba destinado a un fin específico. Para fines familiares, corrigió Ewan con la voz ligeramente monótona. Y ahora mismo, el futuro de Vanessa es lo más importante para esta familia. La boda. Ese será el evento social de la temporada, Margaret. Solo las oportunidades de hacer contactos lo financiarán. Así que te estás quedando con todos los ahorros de la abuela, aclaré en un susurro, y lo estás gastando todo en una fiesta. Esto no es una fiesta, espetó Vanessa, perdiendo la compostura. Es mi boda. Es mi futuro. ¿Y qué ibas a hacer con él? ¿Comprar más libros polvorientos? ¿Esconderte en este apartamento oscuro? Margaret, intervino Victoria, su tono destilando condescendencia. Sé realista. Tienes 29 años. Estás soltera. Tienes un trabajo que, bueno, seamos sinceras, es básicamente un pasatiempo. Estás trasteando con papeles viejos. Vanessa se está construyendo una vida. Se va a casar con una familia respetable. Necesitamos causar una buena impresión. La abuela habría querido que su dinero fuera donde más marca la diferencia. La abuela detestaba a Pierre, dije, sin poder contenerme. Lo llamaba hombre de traje y sin alma. Silencio. La cara de Ewan se puso de un tono morado que no había visto en años. Ya basta, siseó. La decisión está tomada. Somos los padres. Nosotros decidimos cómo se dividen los recursos familiares. Como de todas formas no estás haciendo nada importante con tu vida, pensamos que harías este sacrificio por tu hermana. Miré a Vanessa. Se encogió de hombros y dio otro sorbo de champán. Es justo, Margaret. Tuviste todo el tiempo con la abuela. Tú te quedas con lo sentimental. Yo me quedo con el futuro. Bajé la mirada a mi plato. La ira estaba ahí, latente y ardiente, pero debajo yacía una extraña y fría calma. Estaban tan seguros de sí mismos, tan completamente seguros de su poder sobre mí. Me veían como un felpudo, como el silencio que solo asentía, lloraba y aceptaba cada migaja que me lanzaran. Pero habían olvidado algo crucial. Asumieron que solo era la niñera. Olvidaron que también era yo quien organizaba el archivador de la abuela. Habían olvidado que había leído todos los documentos que ella había firmado. Y seguramente habían olvidado que antes de la aparición de la demencia, la abuela había sido la mujer más inteligente de todo el estado. Tomé un sorbo de agua lentamente, así que ya lo habían terminado mentalmente. Hicimos un pago inicial, admitió Victoria con indiferencia. Por supuesto, no es reembolsable, así que ni se te ocurra armar un escándalo. Sonreí. No era una sonrisa amistosa.
Jamás se me ocurriría armar un escándalo, madre. Solo quería asegurarme de que todos estuvieran aquí para el anuncio. ¿Están todos aquí?, preguntó Joan, desconcertado. No del todo, dije, mirando hacia la entrada del restaurante. Para entender por qué este momento era tan crucial, hay que conocer los últimos 3 años. Cuando la abuela enfermó, mis padres estaban completamente angustiados en Facebook, pero no en la vida real. Ewan, su propio hijo, no soportaba el olor de la casa, el de la medicación ni la edad misma. Victoria afirmaba que ver a la abuela así era simplemente demasiado traumático para su sistema debilitado. Así que lo hice. Me mudé de mi apartamento. Dejé mi doctorado en suspenso. Me convertí en la sombra de mi propia vida para apoyarla. Le lavaba el pelo. Leía sus novelas de misterio favoritas hasta que me quedé ronca. Me encargaba de los médicos, las pastillas, los ataques de pánico. Y en esas largas tardes en las que la abuela podía pensar con claridad, hablábamos de ello. Ella lo había visto todo. Vio la avaricia de Vanessa, como solo llamaba cuando necesitaba dinero para el alquiler. Vio la incapacidad de Ewan para administrar el dinero. Como había malgastado sus ahorros para la jubilación en inversiones supuestamente seguras. Son buitres, Maggie, me susurró una noche, apretándome la mano con una fuerza sorprendente. Están esperando el cadáver, pero yo he ganado. Que me roan los huesos, no el dinero que ahorré para ti. Mirándola ahora, por encima del mantel blanco, comprendí exactamente a qué se refería. La verdadera villana no era Vanessa. Vanessa era solo el síntoma, una niña malcriada y superficial a la que le habían enseñado que el mundo le debía todo. No, la verdadera villana era Victoria, mi madre. Victoria era una mujer que escenificaba su vida como una pieza de museo. Todo tenía que ser hermoso, caro y envidiable. No había trabajado ni un solo día en su vida, pero gestionaba la posición social de la familia con la crueldad de un general. Me miró, su hija intelectual y algo anticuada, con una mezcla de lástima y vergüenza. Vanessa, su hermosa y tangible extensión, era su mayor gloria. ¿Sabes?, dijo Victoria, rompiendo el silencio. Pensamos que, ya que te ahorras tanto en el alquiler viviendo en el estudio, tal vez podrías contribuir con las flores. Las hortensias que quiere Pierre las traerán de Holanda. No voy a aportar ninguna fragancia, dije en voz baja. No seas egoísta, espetó Ewan. Eres parte de la familia. ¿De verdad?, pregunté. Porque siento que solo soy el banco. Ay, deja de armar tanto alboroto. Vanessa puso los ojos en blanco. Solo estás celoso porque me caso y tú eres solo tú. En ese momento, una sombra cayó sobre la mesa. Buenas noches. Una voz grave y ronca gruñó. Mis padres se estremecieron. Ewan golpeó el tenedor contra el suelo. Allí estaba el tío Julian. Tienes que entender al tío Julian. No era solo el hermano de la abuela. Era un contable jubilado. Vestía trajes que habían pasado de moda durante 20 años, pero estaban impecablemente planchados. Sus ojos parecían capaces de leer un balance a través de una pared de plomo. Era la única persona a la que mis padres temían porque nunca, ni una sola vez, les había quitado nada. Julian, chilló Victoria con la voz quebrada. No te esperábamos, dijo Julian, con el rostro impasible. No se sentó. Simplemente se quedó de pie a la cabecera de la mesa, amenazante como un dios del juicio final. En la mano izquierda sostenía una gastada maleta de cuero. Acabamos de cenar en familia, balbuceó Ewan, sudando a mares. Hablaron de planes. Sí, dijo Julian. Margaret me envió un mensaje. Dijo que hablaron sobre qué hacer con los ahorros de mi hermana. Bueno, intervino Victoria, intentando recuperar la compostura. Como familia, decidimos que sería mejor usarlos para la boda de Vanessa. Eso es lo que mi madre habría querido. Julian miró a Victoria. No parpadeó. Luego me miró a mí. Asentí rápidamente. Colocó la maleta directamente sobre la cesta del pan. El clic de los pesados cierres resonó en el silencio. Esto es fascinante, dijo Julian, sacando un grueso documento encuadernado en papel azul. Porque, según la estructura legal del patrimonio que administro, no hay ningún ahorro del que puedas hablar. ¿Qué quieres decir?, preguntó Vanessa, con el tenedor a medio levantar. El dinero está ahí.
Hemos visto los extractos bancarios. ¿Viste los extractos de una cuenta inactiva?, preguntó Julian, deslizando el documento por la mesa hacia Ewan. Pero no viste el fideicomiso. ¿Fideicomiso?, susurró Ewan, palideciendo. El fideicomiso irrevocable Margaret Sterling. Leyó Julian el título en voz alta. Establecido hace 4 años. Financiado íntegramente con los activos líquidos que estás a punto de gastar. Me recosté en la silla y observé sus rostros. La trampa no acababa de tenderse, acababa de cerrarse de golpe. Y Julian continuó, bajando la voz hasta un tono amenazador. Hay una cláusula de apropiación indebida de supuestos activos que creo que deberías leer de inmediato. En particular, la parte sobre tus deudas existentes con la herencia. Vanessa dejó caer el tenedor. Cayó ruidosamente sobre la porcelana. ¿Deudas?, susurró. Tomé un sorbo de vino. Por fin sabía bien. El silencio en el Volvo clásico del tío Julian era más opresivo que en el restaurante, pero no opresivo. Era el silencio de una biblioteca, mi hábitat natural. Era el silencio del procesamiento de información. ¿Viste la cara de Ewan?, preguntó Julian en voz baja, mirando la calle resbaladiza por la lluvia. Parecía como si se hubiera tragado una rodaja de limón. Sí, respondí, apretando la carpeta azul contra el pecho. Pero tío Julian, ¿qué dice exactamente? Sabía que la abuela tenía los bienes del fideicomiso, pero no sabía nada de las deudas. Julian se detuvo frente a mi edificio. Aparcó el coche y se giró hacia mí. Las farolas proyectaban largas sombras sobre su rostro anguloso. Margaret, tu abuela no solo custodiaba tu herencia. Llevaba un registro detallado y notariado de cada visita que tus padres le hacían. Entramos en mi apartamento. Me preparé un té fuerte temprano, como le gustaba a la abuela, mientras Julian extendía los documentos sobre mi pequeña mesa de comedor. Señaló con un dedo frío una hoja de cálculo. 2018. El negocio de importación y exportación de yuan. Había pedido prestado $50,000 que no podía devolver. 2020. La reforma de la casa para aumentar su valor. Otros $40,000 que no podía devolver. 2022. Un préstamo puente para un negocio que aparentemente no existe. $60,000. Me quedé mirando los números. Se difuminaron en una suma aterradora. Le deben al patrimonio más de $150,000. Con intereses, corrigió Julian, tocando una cláusula al final. Intereses anuales. El total se acerca más a los $200,000. Y ahora viene la trampa, Margaret. El acuerdo fiduciario estipula que todas las deudas pendientes con el patrimonio deben liquidarse antes de que los activos restantes puedan distribuirse a otros beneficiarios, es decir, a tu madre. Para que no reciban ni un céntimo, susurré, al darme cuenta de la magnitud de la trampa. De hecho, le deben dinero al patrimonio. Es cierto. Pero eso no es lo que me preocupa, dijo Julian con voz sombría. Sacó una carpeta aparte, más fina, de su maletín. Ayer investigué un poco. Tengo amigos en el registro civil. Quería saber por qué estaban tan desesperados por celebrar esta boda ahora. Me deslizó un documento. Era una orden de ejecución hipotecaria. Llevan 6 meses sin pagar la hipoteca, dijo Julian en voz baja. Están arruinando a Margaret. Esta boda no es una celebración. Es una transacción. Necesitan a Vanessa para casarse con Pierre y acceder a sus contactos familiares, o quizás pedirle un préstamo para salvar la casa. Contaban con los ahorros de la abuela para financiar la boda, para llegar a Pierre. Me sentí mal. Están usando a Vanessa. La están vendiendo. Exactamente. Julian asintió. Y ahora que les hemos cortado la financiación, estarán desesperados, y la gente desesperada es peligrosa. Revisé el papeleo. Yo era arqueólogo. Toda mi carrera se basó en descubrir la verdad en los documentos. Miré la fecha de la ejecución hipotecaria. Luego la fecha del préstamo puente de la abuela. Espera, dije, sacando una lupa del cajón de mi escritorio, una herramienta de mi oficio. La sostuve sobre la firma del contrato de préstamo de 2022. Tío Julian, mira esto. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué veo? El temblor de la abuela,
dije con la voz temblorosa. Para 2022, sus síntomas de Parkinson estaban bastante avanzados. Su firma era temblorosa. La M tenía cierta angulosidad. Mira esta firma. Es suave, fluida. Julian abrió mucho los ojos. ¿Crees que es una falsificación? No lo creo, dije, y el frío me recorrió la espalda. Lo sé. Tengo sus diarios de este mes. Esa semana ni siquiera podía sostener un bolígrafo. Le di sopa. Esto lo cambia todo, susurró Julian. Esto no es solo una deuda. Es un fraude. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era Victoria. Llama. Aquí vamos, dije. Toma, ordenó Julian. Ponlo en altavoz. A ver qué se les ocurre. Pasé el dedo por el icono verde y puse el teléfono sobre el aviso de ejecución hipotecaria. La ironía era obvia. Margaret, chilló la voz de Victoria por el altavoz. Tan fuerte que se distorsionaba. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a robarnos así con ese tío tan malo? Hola, madre, dije con calma, reclinándome en la silla. No le robé a nadie. Estaba en una cena a la que me invitaste. Nos humillaste, gritó. ¿Tienes idea de cuánto estás estresando a tu hermana delante de los empleados? Lleva horas llorando. Su boda está arruinada por tu egoísmo. ¿Mi egoísmo? Pregunté, mirando a Julián. Estaba tomando notas en una libreta amarilla. Mamá, intentaste robarme los $300,000 que me dejó la abuela. ¿Robar? Es dinero de la familia. Victoria replicó con ese tono manipulador y arrogante que siempre usaba cuando quería algo. Margaret, escúchame. La abuela terminó confundida. Nos prometió el dinero. Sabía que teníamos dificultades económicas, ese fideicomiso. Es solo una formalidad. Julian la convenció de firmarlo. La abuela nunca se confundía con el dinero, dije con brusquedad. Sabía exactamente quién eras. Nosotros te criamos, resonó la voz de Ewan de fondo. Debió de haber contestado el teléfono. Te dimos un techo. Y ahora, cuando necesitamos un poco más de flexibilidad, te escondes detrás de abogados. Mocoso desagradecido. Estoy mirando el libro de cuentas, papá. Lo interrumpí. Mi voz no era fuerte, pero lo silenció de golpe. ¿Qué libro de cuentas? Preguntó Ewan con voz temblorosa. El que guardaba la abuela, mentí con suavidad. Aquel donde registró todos los préstamos. Los 50.000 de 2018, los 40.000 de 2020, los 60.000 de 2022. Hubo un silencio tan profundo en la línea que podía oír la respiración de Ewan. Que eran regalos, balbuceó Ewan. Nos los dio. Pero eso no está en los pagarés, insistí, mirando el documento. Y la firma, desde luego, no lo dice. ¿Qué quieres decir?, preguntó Victoria con voz cortante y presa del pánico. Quiero decir, dije, inclinándome más hacia el teléfono. ¿Qué sé lo de la falsificación, mamá? Sé que la abuela no firmó el préstamo en 2022. Yo estaba allí. No sabía ni sostener un bolígrafo. No sé de qué hablas, susurró Victoria. Te lo estás inventando todo. Estás loca. ¿Lo estoy?, pregunté. Porque también tengo una copia de una orden de ejecución hipotecaria aquí mismo, sobre la mesa. Calle Oak 142. Incumplimiento. El silencio se prolongó durante 10 segundos. No harías eso, susurró Victoria. La arrogancia se había desvanecido. Solo quedaba el miedo. Margaret, por favor. No puedes decírselo a Vanessa. Ella no lo sabe. No sabe que estás en bancarrota, supliqué. No sabe que estás usando su boda para conseguir un salvavidas. Estamos haciendo esto por ella, sollozó Victoria. Un jadeo teatral. Pierre viene de una familia rica. Una familia de verdad. Si se casan, su padre invertirá en la empresa de Ewan. Podemos devolverlo todo. Podemos devolver la herencia. Solo libera el dinero para la boda. Por favor, Maggie, sé una buena hermana. Solo por esta vez. Soy una buena hermana, dije con frialdad.
Al no. Véndelo. Si lo arruinas, amenazaste con voz baja y venenosa. No eres mi hija. Voy a repudiarte por completo. Ya lo hiciste, papá, dije. Me repudiaste en el momento en que me miraste y solo viste una cuenta bancaria en lugar de una persona. Colgué. Me temblaba la mano, no de miedo, sino de ira. Lo admitieron, dijo Julian en voz baja. Admitieron el motivo. Me van a atrapar, dije, levantándome y paseando por la pequeña habitación. No se detendrán. Necesitan el dinero desesperadamente. Van a usar a Vanessa. Entonces tenemos que estar preparados, dijo Julian. Pero necesitamos más pruebas. Tenemos que demostrar la falsificación de una vez por todas antes de dar el paso final. Si los acusamos sin un experto, dirán que solo eres una hermana amargada que intenta sabotear la boda. Conozco a un experto, dije. El doctor Aeris se especializa en autenticar documentos históricos. Tiene una deuda conmigo. Los siguientes 3 días volaron, un bombardeo constante de intimidación. Mi teléfono no paraba de sonar. Me llovían los mensajes de primos a los que no veía desde hacía 10 años. ¿Por qué le haces esto a tu familia? Deja que Vanessa disfrute de su día. Mis padres habían lanzado una campaña de relaciones públicas en mi contra, presentándome como una solterona celosa que acaparaba con rencor la fortuna de mi abuela. Pero no tenía tiempo. Me tomé la mañana libre y me reuní con el doctor Aeris en su laboratorio. Colocó el documento de 2022 bajo un comparador espectral. Un intento torpe, murmuró Aeris, ajustando la lente. Mira la presión de la tinta. Cuando tu abuela escribía, la presión era desigual debido a las vibraciones. Esta firma, sin embargo, tiene una presión constante. Fue dibujada, no escrita. Y mira la composición de la tinta. Es un bolígrafo. Tu abuela solo usaba plumas estilográficas. Tú mismo me lo dijiste. Sí, confirmé. Dijo que los bolígrafos eran para salvajes. Esto es claramente una falsificación, concluyó Aeris, e imprimió. Escribiría un informe. Arriesgaría mi mano por ello. Tenía la pistola. Ahora solo necesitaba la bala. Conduje hasta la tienda de novias donde Vanessa tenía su última prueba. Sabía que no debía ir, pero necesitaba saber si ella estaba involucrada. Si sabía de la falsificación, estaba muerta para mí. Si no, bueno, era un daño colateral, pero tenía derecho a saberlo. Entré en la boutique. Olía a lavanda y a dinero. Vanessa estaba de pie en un pedestal, envuelta en seda blanca y encaje, con aspecto de princesa. Victoria jugueteaba con la cola. Cuando sonó el timbre, ambas levantaron la vista. La cara de Victoria se puso blanca como la tiza. La de Vanessa se sonrojó. «Fuera de aquí», gritó Vanessa, señalándome con un dedo enguantado. «Fuera de aquí. Ya has hecho suficiente daño». «Necesito hablar contigo, Vanessa», dije, ignorando a mi madre. «Solo nosotras dos». «No tengo nada que decirte», espetó Vanessa. «Mamá me lo contó todo, cómo estafaste a la abuela, cómo te quedas con el dinero porque tienes celos de que Pierre me haya elegido. ¿Te lo dijo ella?», pregunté, acercándome. La vendedora parecía horrorizada. «Me dijo que intentas arruinarnos». Vanessa lloraba, con lágrimas en los ojos. «Pierre está furioso. Dice que si no consigues la financiación del local para el viernes, lo cancelará todo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres que esté tan sola como tú, Vanessa?», dije, atravesando su histeria. «Mamá y papá están arruinados». «Mentiroso». Victoria se abalanzó sobre mí, agarrándome del brazo. «No la escuches, necie. Está mintiendo». Me quité a mi madre de encima. «Están en ejecución hipotecaria, Vanessa. Falsificaron la firma de la abuela en un contrato de préstamo el año pasado para robar $60,000. Están usando tu boda para que el padre de Pierce la saque». Vanessa me miró, luego a Victoria. Por un instante, vi duda en sus ojos. «Dile que no es verdad, mamá», susurró Vanessa. Victoria se enderezó y se ajustó la chaqueta. «Claro que no es verdad. Tu hermana tiene problemas mentales. El dolor la ha vuelto paranoica». Me miró con ojos de tiburón.
Si no te vas ahora mismo, Margaret, llamaré a la policía. Adelante, dije, metiendo la mano en mi bolso y sacando el informe del doctor Aeris. Pero quizá deberías enseñarles esto primero. Es el análisis forense del préstamo que pediste. Se lo tendí. Victoria no lo cogió. Se quedó mirándolo, respirando con dificultad. Vanessa miró el papel y luego la cara aterrorizada de su madre. «Mamá», preguntó Vanessa con voz temblorosa. «¿Por qué tienes esta cara?» «Es complicado, Vanessa», balbuceó Victoria. «Las tiendas se han simplificado». «Es ist nicht kompliziert», dijo ICH. «Es ist ein Verbrechen. In diesem Moment öffnete sich die Eingangstür des Ladens. Wir drehten an Salle Es war Pierre, ander war nicht allein. War in Begleitung eines Manns, den ICH aus der Gesellschaftspressekante, seines Bates, Señor Dubois. Ans wurde gesagt, es gab ein Problem mit der Anzahlung für den Veranstaltungsort, dijo el señor Dubois con dronender Stimme. Sah Victoria an, dann die Tranen in Veneces Gesicht und schließlich mich. Und dem Larmpegel dieses Gesprach nach urteilen, nehme ICH an, das Problem ist gravierend. Victoria Saus, als wurde sie gleich non macht falló. Pierre, schluchzte Vanessa und stieg beim Podium. «Was ist los?» fragte Pierre genervt. «Victoria, du hast gesagt, das Geld wurde überwiesen. Es gibt eine Klembersocherung», dice Victoria mit bruchiger Stimme. «Ein Fehler der Bank. ICH samen muteran. ICH samen westeran, die mich versuchtig genannt hatte. ICH saden manan, der im Begriff war, eine Betrugerin zu heiraten. Das war es, der Punkt ohne Wiederkehr. Es ist kein Banfehler», dijo en alemán. «Margaret, bitte nicht», flete Victoria mit eine Mauch pure Verzweiflung. «Es ist kein Fehler», wiederholte ICH und wand mich an Mr. Dubois. «Es gibt kein Geld, und es gab nie welches. Die Stille, die auf mein Aussage folgte, Guerra absoluta. Es war die Art von Stille, die einem die Luft raubt und die nach Luft schnappen lässt. Das Brautgeschaft mit seinen Beichen Satborangen und Kristallustern wirkte plötzlich wie ein Gerichtssaal. Señor Dubois wand sich langsam Victoria zu. Sein Gesicht, sonst eine más jovialer Hofflichkeit, war zu Steiner Start. «Fue hatte sie gesagt?» Victoria zitterte so heftig, dass die Kleiderbügel neben ihr klapperten. Sie sagte, «Margaret ist verwirrt. Sie versteht nichts von euch Finanz. Das Vermogen ist in verschiedenen Instrumenten gebunden. Es gibt kein Instrumente, Mutter», dice ICH mit fester Stimme, obwohl mir die nie Wackelpudding vorkämen. «Es gibt nur Schulden». ICH will die Butcher sehen, dijo Dubois con tiefer, bedrohlicher Stimme. «Jetzt können wir nicht einfach», comenzó Victoria. «Jetzt», dijo Dubois. «Rufen Sie Ihren Mann an. Wir treffen uns in 30 Minuten bei Ihnen. Wenn Sie nicht mit dem Finanzunterlagen erscheinen. Het Meinson und ICH werde dafür sorgen, dass die Bank in der Stadt den Grund dafür erfahrt. Pierre sah Vanessa an, die wir start auf dem Podium stand, tranen stronten ir über die Wangen und ruinierten das den Overteile ines $10,000 Kleides, das sie sich nicht leisten konnte. Wirkte nicht mitfühlend. Sah verlegen aus. Sie dicho Vanessa, dijo kalt. Die Fahrt zu meinen Elternberg war im Licht von Regen und Neonlichtern. Onkel Julian fuhr mit zusammen heavy senen sanen. Du hast angefangen, Maggie, dijo leise. Jetzt müssen wir es zu Ende bringen. Ohne Gnade. Keine Gnade, wiederholte ICH und klammerte den blauen Ordner. Als wir ankämen, waren bereits in Wohnzimmer und Schente sich etwas ein. Blickte auf, als die Gruppe eintrat, ICH, Julian, die Beinen de Vanessa, die Veranstickte Victoria und die stoischen Manner der Familie Dubois. Das Haus, sonst ein aquellos inseniertes Prunkstück, wirkte kalt. «Was soll das?» fragte Ewan und tat so, als ob en Portware, obwohl das Glas in seiner Hand zitterte. «Victoria, warum hast du sie gebracht?» «Sie wissen es, Ewan», dijo Victoria y se hundió en el sofá de diseño. «Sie hat es ihnen erzählt». Ewans Blick usted sumir. «Setz dich, Ewan», dijo el señor Dubois. «Frate nicht, Befall. Nahm in demorensesel Platz y saus wie ein Richter. Den Tochter behauptet, du seist Salunsunfähig. Sie behauptet,
Du financiers 18 seit mit gestolenem Geld. Überzeug mich beim Gegenteil. Ewan lachte nervos und schrill. ¿Insolvencia? Esto es absurdo. Hemos tenido problemas de liquidez. Klar, der Cashflow ist knapp, aber vermogen. Wir women in vermogen. Seigim 10 Bambersteigerunsankundigung, Margaret, dijon que el Julian von der Turous. Stand wie ein Bachter da unversperrte den Ausgang. ICH hing borun legte das Dokument auf den Couchtisch. Die Grelroten Buchstaben Salumbersug tienen sich in das polierte Hall zu brennen. Ewan starrte es an. Rurte es nicht an. Das ist ein Streifeler, dijo Ewan. Meinen wal kümmert sich darum. ICH heute Morgen beim Standesamt gefragt, dijo Julian energisch. Das ist kein Fehler. Sie haben ihre Hypothek seit 6 Monaten nicht bezahlt. In 30 Tagen wird der Sheriff sie Zwangsräumen. El señor Dubois ob das Papier auf. Las es, seine Lippen berenten sich. Dann sah Pierre an. Sie sind pleite. Wir sind nicht pleite, kreiste Victoria und sprang auf. Wir brauchen nur eine Übergangslösung. Sobald die Zeit stattfindet, sobald die Familien bereit sind, können wir alles neu regeln. Es ist nur ein vorübergehender Rücklag. Also haben sie uns ausgenutzt, sagte Pierre und trat zurück. Vanessa, als wäre sie ansteckend. Sie haben den Namen meiner Familie benutzt, neue Kredite zu bekommen. Nein, wir lieben sie, rief Vanessa und griff nach ihm. Pierre, ICH wusste es nicht. ICH wusste es nicht. Aber da ist noch mehr, sagte ICH und durchbrach den Lärm. ICH musste de meinen setzen. ICH musste den letzten Schritt tun, die Patientin zu retten. Sie haben sie nicht nur angelogen, Mr. Dubois. Sie haben beim Nachlass gestohlen, von ihrer Mutter. ICH legte das heute Dokument in, die Schuldenausstellung, und dann das Beweisstück, Dr. Eris, forensischen Bericht über die gefälschte Unterschrift. Letztes Jahr, sagte ICH und Saiwan direkt an, haben sie Unterschrift auf einem Schuldschein über $60.000 gefälscht. Sie haben das Geld genommen, als sie betolagerig war. Waren die ICH sie futterte, weil ihre Ande susciterten, in Lofel zu halten, gelten sie furfaig, ein Rechtsdokument zu unterschreiben. Das ist eine Lüge, Ewan roared, stepping toward me with hand. Uncle Julian stepped forward, moving faster than a man of 70 soul viable to. Didn't touch Ewan, but his presence was enough to make my father recoil. Touch her, Julian growled. And you will spend the night in a cell. It's not a lie, he continued, my voice gaining strength. This report proves it. The ink, the pressure, the pen type. It's a forgery, Dad. It's fraud. Felony fraud. The room went silent. The only sound was the ticking of the grandfather clock in the hall. Mr. Dubois picked up the forensic report. Scanned it, then dropped it on the table as if it were covered in filth. Stood up and buttoned his jacket. Pierre, said, we are leaving. Pierre, please. Vanessa sobbed, running to him. Please, I love you. None of this is my fault. Pierre looked at her. For a moment, he saw a flicker of pity. But then he looked at Ewan and Victoria, two people who had lied to his face for months, who had tried to entrap him in their financial ruin. You might not have known, Pierre said quietly. But you're one of them. You're just like them, Vanessa. You spend money. You don't have to impress people you don't like. He pulled his arm from her grasp. The engagement is off. Do not contact me. The front door slams shut, echoing like a gabelle strike. Vanessa stood in the center of the room, her hands hovering in empty air. She turned slowly to look at her parents. Victoria was weeping into her hands. Ewan was staring at the floor, defeated. You knew, Vanessa whispered. The realization washed over her face, stripping away the entitlement, leaving just a heartbroken girl. You knew you were broke. You knew there was no money. You let me plan this. You let me humiliate myself. We did it for you, Victoria wailed. To give you a good life. No, Vanessa screamed, a raw, guttural sound that made me flinch. You did it for you so you could keep this house, so you could pretend to be rich. You sold me. You sold your own daughter for a mortgage payment. She grabbed a vase from the side table,
mean was Victoria love more than she love us, and her lit at the wall. It shattered into 1,000 pieces. I had you, Vanessa screamed. I had you both. She ran past me out the door into the rain. I looked at my parents. They were small. They were broken. And for the first time in my life, I wasn't afraid of them. I'm giving the evidence to Julian, he said calmly. As the executive, ella decide whether to file criminal charges for the fraud. But as for the trust, you will never see a dime. Grandma is finally safe from you. He turned and walked out, leaving them in the ruins of their own making. The fallout was swift and brutal. Without the promise of the Dubois connection, my father's creditors circled like sharks. The foreclosure proceeded at lightning speed. Within 2 months, the house on Oak Street, the symbol of my parents' vanity, was sold at auction. They moved into a 2-bedroom rental in a neighboring town, far away from the country club crowd they had tried so hard to impress. Uncle Julian, in a moment of mercy he wasn't sure they deserved, decided not to press criminal charges regarding the forgery on one condition. They signed a confession and agreed to a repayment plan where a percentage of one's pension would go directly back into the state until the debt was cleared. They signed. They had no choice. I didn't see them for a long time. I didn't want to. But I did see Vanessa. About 3 weeks after the red wedding, as I mentally called it, I heard a knock on my apartment door. It was late running again. Vanessa was standing there. She wasn't wearing designer clothes. She was wearing jeans and a hoodie, her hair pulled back in a messy bun. She looked like she hadn't slept in days. She was holding a wet cardboard box. "Can I come in?" she asked, her voice small. I stepped aside. She walked in and set the box down. It was full of her things. "Pieces and bags," she said, staring at the box. I kept the ring, obviously. She looked around my apartment. It was small, cluttered with books and papers, smelling of tea and old paper. It was the opposite of everything she had been raised to value. "It's nice here," she said softly. "It's real." "It's home," he said. "Do you want some tea?" She nodded, tears spilling over. "Maggie, I'm so sorry about what I said about everything. I was so stupid. I used to wanted to be what Mom wanted me to be. I thought that was how you got love." I looked at my sister, the golden child, the one who had everything until she had nothing. I realized then that she was a victim, too. Grandma had seen it. "Vanessa is a bird in a gilded cage," she had written in one of her journals. "She don't know the door is locked." I walked over and hugged her. She stiffened at first, then collapsed into me, sobbing. We stood there in my tiny kitchen for a long time. "You can stay here," he said, "until you get on your feet, but you have to get a job, a real one." She laughed, a watery choke sound. "I think I'd like that. I'm tired of pretending." 6 months later, the trust was finally settled. With the bad debt sequestered, Uncle Julian released the funds. I didn't buy a mansion. I didn't buy a sports car. I bought a small stone cottage on the edge of town with a garden that needed work and a room with a large north-facing window perfect for a library. I quit my job at the firm and started my own independent research consultancy. On the day I moved in, I unpacked the last box. It was Grandma's journals. I placed them on the shelf right next to a framed photo of her. I sat in my new chair, looking out at the garden where I planned to plant hydrangeas. Not the expensive imported ones, but the wild hearty kind that could survive the winter. My phone buzzed. It was a text from Vanessa. She was working as a receptionist at a vet clinic and taking night classes. "Coming over for dinner Sunday? I'm making Grandma's lasagna. I promise not to burn it this time." I smiled. I had lost the parents I thought I needed, but I had found the sister I never really knew. And more importantly, I had found myself. Grandma was right. The money wasn't used currently. It was freedom. And as I sat there in the silence of my own home, but for by the love of a woman who saw the truth, I had never felt richer.